maestra y compañeros, nosotros nos vamos a presentar el tema de purinas y pirimidinas. El trabajo está conformado por Dana Karen Rodríguez Herrera y su servidora Evelyn Castillo Martínez. Los contenidos que vamos a encontrar en esta presentación serán nucleótidos, generalidades de purinas y pirimidinas, la síntesis de purinas y pirimidinas y ácido úrico. Bueno, ahora vamos a ver sobre los nucleótidos. Primero, los ácidos nucleicos son macromoléculas de elevado peso molecular formadas por la unión de estructuras químicas más sencillas, que son los nucleótidos. Estas se dividen en dos tipos, que son el RNA y el DNA. Su composición. Los nucleótidos son los precursores de los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos están relacionados con el almacenamiento y la transferencia de la información genética. Su composición. Bueno, un nucleótido posee tres componentes: una base nitrogenada, ya sea la purina o la pirimidina, una azúcar pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, y un grupo fosfato esterificado en el azúcar. Aquí está un esquema para entenderlo mejor. La base nitrogenada, la pentosa y el fósforo, y aquí está ya formado el nucleótido. Y ahora tenemos el nucleósido. El nucleósido es una molécula monomérica orgánica que integra las macromoléculas de ácidos nucleicos que resultan de la unión covalente entre una base heterocíclica con una pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Y ejemplos de nucleósidos son la citidina, uridina, adenosina, guanosina, timidina y inosina. Bueno, podemos notar que la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido es que no tiene el fosfato. Aquí está la base nitrogenada, la pentosa y el nucleósido. Ahora, en cuanto al ADN y el RNA, el ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de la célula o los cromosomas y es donde se localiza la información genética o códigos de la célula. El ARN o ácido ribonucleico traduce la información para construir las proteínas que determinan la estructura y función celular. Ahora, los 4 componentes básicos del ADN son los nucleótidos, que ya hablamos sobre eso hace un instante. Son la adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Los nucleótidos se unen entre sí, A con T y G con C, mediante enlaces químicos y forman pares de bases que conectan las dos cadenas de ADN. Este kit me resultó muy interesante, ya que es un ADN agrupándose a sí mismo. Y este esquema, de igual manera, podemos notar que aquí está el ARN, que es una sola cadena en sí, y el ADN, que son dos. Las cadenas son las columnas de azúcar fosfato y las bases nitrogenadas son las que vemos aquí de colores. Igual que las bases están hechas también igual de colores para hacerlos de más fácil autentificación. Y la estructura de un nucleótido, podemos ver que el lado azul o morado es el nucleótido completo, la base nitrogenada es la adenina y el nucleósido es la ribosa mezclada con la adenina, así que estos dos más el fosfato es el nucleótido. Aquí está una nomenclatura para que se haga más fácil de comprender. Está su base, el ribonucleósido, y aquí está. Más adelante también les iremos explicando las abreviaturas. Bueno, pues las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas que poseen carbono y nitrógeno. Son bases debido a que contienen un grupo amino. Las bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos pertenecen a uno de los dos posibles grupos heterocíclicos, ya sea las purinas o las pirimidinas. Una purina está formada por dos anillos unidos de carbono y nitrógeno, o, como podemos observar de este lado, la pirimidina deriva del anillo de pirimidina. Las bases nitrogenadas derivan de la purina y la pirimidina. Son compuestos heterocíclicos de cadenas de hidrocarbonos cíclicas o en anillo que además de carbono contienen nitrógeno. Los principales derivados son los nucleótidos y los nucleósidos. También tenemos que las principales purinas del ADN y el ARN son la guanina y la adenina. Las principales pirimidinas del ADN son la timina y la citosina, y en el ARN son el uracilo y la citosina.
Bueno, en generalidades de purinas y pirimidinas tenemos sus definiciones en sí. La purina es uno de los dos compuestos químicos que las células usan para elaborar los elementos fundamentales del ADN y el ARN. La adenina y la guanina son ejemplos de purinas. Las purinas también se encuentran en carnes y productos derivados. Se descomponen en el cuerpo para formar el ácido úrico, del que les hablaremos más adelante. Este se despide con la orina y las concentraciones altas de ácido úrico en el cuerpo pueden causar gota. Ahora las pirimidinas, igual que la purina, es uno de los dos compuestos químicos que las células usan para elaborar los elementos fundamentales del ADN y el ARN. La citosina, la timina y el uracilo son ejemplos de pirimidinas. La citosina y la timina se usan para elaborar el ADN, mientras que la citosina y el uracilo se usan para elaborar el ARN. Aquí tenemos su base libre, su nucleósido y ya con su fosfato es el nucleótido. Ok, bueno, ahora yo les voy a presentar el tema 3, que es la síntesis de purinas. Como ya había mencionado, la guanina y la adenina son las principales purinas. Ok, antes de empezar con la síntesis, quiero mencionarles que más adelante se verá una tabla donde tengo estructurado cada paso por paso la vía, y no me voy a detener ahí para que puedan ustedes tomarle captura. Ok, comencemos. En el paso 1, para iniciar la síntesis de purinas, tenemos la presencia de ribosa 5-fosfato, que es proveniente de la vía de las pentosas fosfato. Esta ribosa se va a fosforilar y va a ingresar a un ATP, que le va a dejar sus dos grupos fosfato y se va a transformar en AMP. Esta reacción es catalizada por la PRPP sintetasa, que nos va a dar como producto 5-fosforibosil pirofosfato, que es esta molécula que tenemos aquí. Después, en el paso 2, después de la 5-fosforibosil pirofosfato, la amidofosforil transferasa va a transferir un grupo amino de la glutamina y se va a la siguiente molécula, como podemos ver aquí. El grupo amino de la glutamina se va a ir a este pedacito con cuadrito azul que está aquí, y lo que resta de la glutamina se va a quedar como glutamato. Esta molécula que va a quedarnos se va a llamar 5-fosforibosilcilamina, que después en el paso 3 va a entrar la glicina, que como bien sabemos es un aminoácido, y se va a unir a la 5-fosforibosilamina para formar GAR, que es esta molécula que tenemos aquí. Después, por medio de la GAR transferasa, va a me equivoqué. Después, por medio de la GAR transformilasa, va a transferir un grupo N a la 10-formil-THF, como podemos verlo aquí, y a THF, y se va a unir a la molécula formando FGAR, que viene siendo esta partecita que tenemos aquí. En el paso 5, el oxígeno se va a reemplazar por un grupo amino, o sea, este oxígeno que tenemos aquí se va a reemplazar por un grupo amino que tenemos acá, en donde FGAM sintetasa lo va a reemplazar, en este caso por la glutamina que tenemos aquí, lo va a reemplazar por acá. Okay. En el paso 6, en este paso a través de la enzima AIR sintetasa, que es esta que tenemos aquí, se va a producir el cierre del anillo por un proceso de deshidratación. Es decir, si aquí tenemos que está abierto, el oxígeno se va a ir en forma de agua y nos va a cerrar el anillo. Se va a unir el carbono con el otro carbono que tenemos acá. El producto del paso 5 y del paso 6 nos van a dar resultado AIR, que es esta molécula que tenemos aquí, ya con el cierre del anillo. En el paso 7 va a ingresar dióxido de carbono, y este proceso va a ocurrir por medio de una descarboxilación a través de la enzima AIR carboxilasa. Que tenemos aquí. Y luego en el paso 8, la enzima SACAIR sintetasa va a unir aspartato, este aspartato que tenemos aquí, a la molécula que se formó en el paso 7. Es decir, después de que formamos el paso 7, esta molécula que tenemos aquí, se le va a unir el aspartato en esta partecita donde tenemos el oxígeno, y nos va a dar como resultado SACAIR, que es esta molécula que tenemos acá. En el paso 9, después de la adenosilsuccinatoliasa, nos va a romper este enlace, esto azulito que tenemos por aquí,
y nos va a liberar el fumarato. Después, en el paso 10, ya que se liberó el fumarato, va a ingresar de nuevo N-a-la-10-formil-THF, como podemos observar aquí, donde va a actuar la enzima ICAR transformilasa y nos va a dar como resultado FICAR, que es esta molécula que tenemos aquí. Y por último, esta molécula posteriormente va a cerrar el anillo. Este anillo que tenemos aquí está abierto por un proceso donde se va a perder el oxígeno en forma de agua, igualmente como hace rato en deshidratación, y se va a unir el carbono con el nitrógeno. Como podemos observar, el carbono con el nitrógeno, aquí ya está unido. Esto es a través de la enzima IMP sintasa, que nos va a dar como resultado la inosina monofosfato. Esta molécula es muy importante para posteriormente. Ok, como les dije, la tabla no me voy a tener aquí, por si gustan tomarle captura. Ok. Después tenemos que esta IMP es muy importante porque es la base de la síntesis de la adenosina y de la guanosina, que podemos observar aquí. Ok. La IMP es sintetizada, que sintetizamos hace un momento, puede seguir dos caminos. Uno para la síntesis de AMP, en donde la adenosilsuccinato sintetasa le va a unir al IMP un aspartato, formando adenilosuccinato. Después, la enzima adenosuccinato liasa le va a eliminar un fumarato y dará como resultado el monofosfato de adenosina o AMP. Que después la vía que conduce a AMP, o sea, esta vía que tenemos por acá, va a requerir energía en forma de ATP. El otro camino que podría tomar la IMP consta en que el IMP se va a oxidar a través de la IMP deshidrogenasa, formando xantionsina monofosfato o XMP, que por medio de la GMP sintetasa le va a transferir un grupo amino de la glutamina al GMP, y lo que teníamos como glutamina se va a quedar como glutamato, formándonos el monofosfato de guanosina o GMP. Esta vía que lleva a GMP requiere energía en forma de ATP, como podemos observar aquí. Ok, el catabolismo de purinas. El ácido úrico. Este es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Los alimentos con un alto contenido de purina incluyen el hígado, las anchoas, los frijoles, chícharos y la cerveza. Aquí podemos ver un pequeño GIF del ácido úrico. Okay. El síntesis del ácido úrico o catabolismo de las purinas. Tenemos primeramente que cada uno de los monofosfatos de las purinas puede convertirse en un nucleócido a través de las 5 nucleotidasas, es decir, el GMP se va a convertir a guanosina, el AMP a adenosina y el IMP a inosina por medio de las 5 nucleotidasas. Después, la purina nucleótido pirofosforilasa, que es la 4, nos va a convertir la inosina a hipoxantina, como podemos observar aquí, la inosina apoxantina, o la guanosina a guanina. Después tenemos que la AMP desaminasa y la adenosina desaminasa nos va a convertir el grupo amino del AMP y la adenosina en IMP o inosina. Es decir, después la AMP se va a convertir a adenosina. No, el AMP al IMP por medio de la AMP desaminasa y la adenosina a inosina por la adenosina desaminasa. Después tenemos que la hipoxantina es oxidada a xantina o la guanina es oxidada a xantina por la XO. Ok. La xantina oxidasa o XO, esta enzima que tenemos aquí, es la enzima final de esta vía. Cataliza una reacción de oxidación en 2 pasos. Primero convirtiendo la hipoxantina a xantina y después la xantina a ácido úrico. El ácido úrico es el producto metabólico final del catabolismo de las purinas.
en primates, aves, reptiles y numerosos insectos. En otros organismos, como la mayoría de los mamíferos, peces, anfibios e invertebrados, metabolizan el ácido úrico a productos más solubles como la lantoína. Es decir, en lo que acabamos de mencionar, el ácido úrico por medio de la uricasa se va a convertir a lantoína y es más fácil la solubilidad de este producto. También tenemos que el tratamiento de la gota con alopurinol se basa en la inhibición de la xantina oxidasa por la aloxantina. Es decir, el alopurinol va a inhibir la xantina oxidasa, convirtiendo la aloxantina, y esto nos va a ayudar en el tratamiento de la gota. También, ahora tenemos los niveles normales en sangre del ácido úrico. En las mujeres va entre 2.4 y 6.6 miligramos por decilitro, y en hombres va de 3.4 a 7 miligramos por decilitro. Bueno,